seguimos creyendo de que hay mucho por contar de lo que se está haciendo en LATAM a nivel de producto. Y luego de 2 temporadas conversando con talentos de LATAM, seguimos convencidos de que no toda la magia sucede en Silicon Valley. Por eso les traemos Hackeando Productos, tercera temporada. Nuevos invitados, más temas de producto, UX y growth, 100% en español. Nosotros somos Crisda Y Lucas, y esto es Hackeando Productos. Nicolás Rojas es un emprendedor colombiano de 28 años, fundador de Imagine Apps y Dapta. Comenzó su carrera profesional con solo 17 años, cuando decidió emprender. Imagine Apps, la fábrica de software con sede en Bogotá, facturó $1.5 millones en el 2023 y Dapta, una plataforma de integraciones de APIs, ha obtenido más de $1 millón inversionistas en una ronda de inversión pre-semilla. ¿Quieres saber por qué nunca es tarde o en este caso muy temprano para emprender? No te pierdas este episodio. Esta temporada es auspiciada por Buildum Data, tu consultora de growth, marketing y producto. Buildum es partner estratégico de Mixpanel, la plataforma número 1 de Product Analytics en el mercado. Agéndales una consulta gratuita en buildumdata.com. Nico, ¿qué tal? Para quienes no han escuchado tu historia aún y quizás no conozcan Dapta o Imagine Apps, cuéntanos brevemente cómo nacen estos emprendimientos y cuál es la misión que tú tienes con ellos en el mercado. Bueno, yo empecé programando cuando era pequeño, cuando tenía como 13 años. Comencé a trabajar haciendo páginas web. Lo primero que aprendí fue PHP, entonces hacía páginas web desde algo estático, súper básico, hasta ya plataformas con más interacción, como tipo Web 2, como plataformas de reserva de hoteles, habitaciones de hoteles, cosas así. Y poco a poco fui construyendo cosas cada vez más complejas. Ya después, cuando tenía 14, 15, comencé a trabajar freelance para otras compañías, siempre desarrollando bajo las tecnologías que iba aprendiendo por mi propia cuenta. Entonces, en algún punto comencé a trabajar con aplicaciones, cuando salieron las App Stores, por allá 2009, comencé a trabajar en aplicaciones móviles, fueron unas experiencias bastante interesantes y nada, pues cada vez hacía proyectos que eran más retadores, más complicados, iba aprendiendo, ganando experiencia y construyendo software de todo tipo. Ya después, en el 2012, ahí tenía 17, ahí construí o creé Imagine Apps, básicamente para formalizar lo que venía haciendo como un freelance. Y Imagine Apps es una compañía de desarrollo de software a la medida, es una fábrica de software basada en Colombia, con la que arrancamos a trabajar proyectos un poquito más grandes con mi socio y mi primo David. Ahí ya comenzamos a traer negocios o proyectos un poco más grandes de lo que yo venía trabajando como freelance. Contratamos equipo, comenzamos a trabajar en Imagine Apps y bueno, lo mismo, cada vez íbamos desarrollando proyectos más y más grandes. En 2014 hicimos una app para el registro de los stickers del álbum Panini del Mundial. Cuando la lanzamos fue la primera, entonces tuvimos una atracción muy muy buena y fue una experiencia muy interesante porque nos abrió los ojos de que uno podía construir software que pudiera viralizarse y globalizarse muy rápido, sin mucha inversión y sin mucho esfuerzo. Entonces esa app la lanzamos creo que en marzo del 2014 y muy rápidamente comenzó a tener descargas, usuarios en muchos países. En el pico alcanzamos a tener como 1,5 millones de usuarios en 50 países y fue un crecimiento y un aprendizaje muy grande de construir algo que llevó a muchísima gente con muy pocos recursos. Después de eso seguimos trabajando, construyendo software para otras compañías. En 2017 ya no era como algo que hacíamos cada uno por el lado, sino decidimos formalizarlo y volverlo una compañía, una empresa de verdad. Entonces, en 2017 ya nos dedicamos los dos tiempo completo a eso y comenzamos a construir la empresa como una empresa de verdad. Contratamos equipo pues full time, ya trabajando con nosotros directamente, y entre el 17 y el 22 nos enfocamos en crecer la compañía, adquirir clientes, nos consolidamos muy bien exportando software hacia Estados Unidos y Canadá desde Colombia y bueno, pudimos crecer la compañía de una forma orgánica. También crecimos bastante bien en talento, en ventas, en revenue. Y ya después de esa experiencia construyendo Imagine Apps, quise salir a construir un producto de software as a service, que es Dapta, y ahí en 2023, en enero, decidí dedicarme tiempo completo a Dapta. David quedó manejando Imagine Apps. Y en Dapta el problema que buscamos resolver es las integraciones de software y específicamente integraciones de software relacionadas con inteligencia artificial. Construir integraciones, construir APIs es algo que todos los productos de software tienen que hacer hoy en día, pero es un proceso demorado, es tedioso, es complicado y nosotros buscamos resolver eso a través de una plataforma de no-code donde tú puedes, con una interfaz muy fácil de usar, simplemente hacer tus integraciones, conectar
software de terceros, crear tus propias APIs y lo más importante hoy en día, integrar plataformas de inteligencia artificial en tus flujos de trabajo con tus apps favoritas. Y a eso me dedico. En la segunda temporada estuvimos hablando con Diego Noriega y hablamos de la importancia de tener mentores en esa carrera. Yo el otro día justo también hacía un post donde hablaba que tengo 2 mentores que me acompañaron muchísimo durante mi carrera. Y la pregunta, vos también arrancaste de muy joven, es: ¿tenés algún mentor? ¿Cuántos tenés? ¿Seguís hablando con ellos? ¿Te apoyás? ¿No te apoyás en ellos? Sí, tengo muchos mentores inicialmente y hasta el día de hoy. Mi papá, él siempre me ayudó en ventas. Él no es una persona técnica, trabajó mucho tiempo en comercio internacional, entonces no es que fuera una persona que supiera de software, de tecnología, pero sí sabía muy bien cómo tratar con las personas, cómo ser comercial. Entonces a él aprendí mucho eso al principio. Muchos mentores para mencionar, pero hay varios que me han impactado profundamente. Uno de esos fue uno de nuestros primeros clientes, el fundador de una compañía que se llama Calypso del Caribe aquí en Colombia, Elmer Botía, y él me inspiró en cómo construir empresas buenas. Entonces su empresa es una compañía que crece muy bien aquí en Colombia, que va espectacular, una empresa de una magnitud bien considerable y aún así sigue creciendo un montón. La cultura de la gente con la que he tenido la fortuna de trabajar en esa empresa siempre ha sido muy buena, gente muy trabajadora, muy dispuesta a crecer. Tienen un objetivo superior muy interesante que es llevarle alimentos a todo el mundo, no solo a la gente de mayor poder adquisitivo, sino a todo el mundo. Entonces, él me enseñó a cómo construir compañías sólidas, no con tanta locura del venture capital y del quemar dinero y crecer de forma loca. Entonces, poder ver compañías que igual crecían exponencialmente de forma increíble, con volúmenes gigantes, sin tener que quemar millones de dólares en el proceso, despedir un montón de gente y bueno, hacer las muchas cosas que hacen muchas empresas hoy en día fue muy interesante. Me ayudó mucho a crecer. Otros fundadores de startups también han sido importantes en mi crecimiento profesional, pero creo que hay demasiados para mencionarlos. Siempre me voy a aprovechar de alguien que sepa más que yo y intento siempre estar en la posición donde esté rodeado de gente que sepa mucho más que yo y que haya recorrido los pasos que estoy recorriendo. No solo creaste Imagine Apps, sino que, como lo dijiste, a inicios del 2023 te propusiste escalar tu propio producto y creas Dapta, ¿no? Entiendo que apoyándote de redes sociales para buscar soluciones a las que probablemente podrían responder. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de crear productos desde que eras un joven desarrollador? Porque empezaste muy, 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 muy joven, hasta el día de hoy que ya tienes más experiencia y probablemente cómo esos dolores que has ido obteniendo o teniendo a lo largo de estos últimos años desarrollando, también lo viste como un detonante quizás para lo que es Dapta hoy en día. Creo que muy temprano me di cuenta del poder que tenía el Internet y muy temprano en mi vida, no muy temprano digamos, en el mundo de la globalización, porque cuando nosotros lanzamos Mundial, que era la app del Panini, eso fue el 2014. Ese fue el primer producto que realmente escaló a nivel global en el que yo había trabajado. Entonces, eso me dio muchos aprendizajes en cuanto a cómo construir un producto viral que tuviera éxito, que funcionara. Y aprendí muchas cosas. Descubrí que había muchos mitos, tal vez, que en la literatura uno lee o viendo videos o hablando con la gente. Hay muchos mitos y muchos supuestos que tal vez no aplican tanto en el mundo real. Lo primero que vi ahí fue: nosotros tuvimos esta aplicación que fue tremendamente viral y supremamente exitosa en lo que hacía. Muchísimos usuarios muy contentos con el valor que les damos. La interfaz de esa aplicación era horrible, era verdaderamente asquerosa, muy fea. Todavía se encuentran fotos en Google si uno busca Mundial 2014. Aún así, el producto funcionaba. Y solo porque funcionaba y resolvía el problema, tuvo éxito. Entonces, lo primero que yo aprendí muy temprano es todo lo que sea estético, todo lo que sea la parte estética de ese tipo de proyectos viene a ser secundaria a resolver el problema. Si uno está resolviendo realmente el problema que quiere resolver, todo el resto comienza a ser accesorio. Incluso después intentamos mejorar la interfaz, volverla más fácil de usar, mejorar el UX, y fue un desastre. Se veía más bonita, pero ya la gente no sabía usarla, no era tan intuitiva, no era tan fácil como antes y perdimos un montón de usuarios por hacerla bonita. Creo que hoy en día mucha gente invierte mucho tiempo en hacer que sus productos sean estéticamente bonitos, increíbles, impecables, pero no todos somos Apple.
Llevando la Adapta, por ejemplo, ha sido muy difícil porque es un producto supremamente técnico. Pues es muy difícil separar, resolver el problema de la parte estética y de UX. ¿A qué me refiero? Dapta es un producto que puede que funcione muy bien, pero si no es fácil de usar, es imposible que alguien resuelva su problema. También el acercamiento al producto y cómo construir el producto depende del tipo de producto que estás construyendo. Si estás resolviendo un problema y si tus usuarios reciben el valor de tu compañía y puedes capturar un pedazo de ese valor económicamente, pues vas a tener éxito. Y también está esa famosa frase de enamorarse del problema y no de la solución, ¿no? Creo que muchas startups o empresas fracasan por eso, porque se terminan enamorando de una solución y se olvidan del problema que quieren resolver. Entonces, tener siempre presente eso, que es el qué, ¿sí? Después, cómo lo resolvemos. Como decís vos, hay productos que son funcionales sin necesidad de que se vean bonitos, y otros productos que, por la razón de ser, que vienen a solucionar, a hacer simple algo que es complejo, requieren un poco más de experiencia de usuario, pero en definitiva nunca nos tenemos que olvidar que detrás de eso estamos resolviendo un problema, un dolor, una dificultad. Entonces, si nosotros nos enamoramos de lo que construimos y nos olvidamos de los usuarios que tenían un problema, ahí es donde todo termina saliendo mal. Mencionaste un poco de inteligencia artificial. Sabemos que el 2023 fue como un boom de la inteligencia artificial. Estuvimos plagados de chatbots por todos lados. El 2024, por lo menos por temas que estuve viendo, creo que se viene un año como donde se esperan negocios más concretos con inteligencia artificial y soluciones más concretas. Y algo que nos llamó la atención, que estuvimos investigando, es que estuvieron buscando hasta hace un tiempo un Head of AI. Contanos un poco qué es ese rol. Y si lo encontraron, y contarnos un poco acerca de ese rol, porque son roles nuevos. Por ejemplo, el año pasado nosotros estuvimos entrevistando a Ebert y hablamos de Web3. Y estábamos hablando que en Web3 iban a empezar a aparecer diseñadores de UX específicos para Web3. Es un diseñador de UX, pero con un perfilamiento distinto. Y estos son roles que se empiezan a crear a partir de las nuevas tecnologías. Contanos un poco acerca de ese rol. Sí, definitivamente es un rol que no sé si sea nuevo, pero creo que es otra forma de, digamos, los roles de AI por debajo son roles de Machine Learning, dependiendo del tipo de AI que estés implementando. En nuestro caso, el reto que tenemos con inteligencia artificial es permitir que nuestros usuarios integren herramientas de inteligencia artificial en sus flujos de negocio, y eso implica conectarnos con las APIs de los modelos existentes y también permitir que los usuarios desplieguen modelos open source en infraestructura cloud Dapta y lo puedan conectar con sus plataformas o desplegar modelos en su propia infraestructura orquestados por Dapta. Dapta es como un orquestador de todas esas integraciones. Eventualmente, tal vez si identificamos oportunidades interesantes, llegaremos a construir modelos propios, pero por ahora nosotros solo integramos herramientas de terceros. Nosotros no estamos construyendo un modelo de inteligencia artificial por ahora. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una persona que entienda de Machine Learning, que haya trabajado en Machine Learning, que haya sido ingeniero de Machine Learning, pero que también conozca la parte del AI práctico que se ha visto tanto en el 2023. Algunas de esas habilidades son, por ejemplo, el prompting. Si yo necesito integrar plataformas de AI en Dapta y yo permito que un usuario conecte su HubSpot con Bard o Gemini o como sea que se llame hoy en día, que Google cambia los nombres bastante. Si yo quiero que un usuario conecte eso, pues el prompt que va a ir de por medio va a ser fundamental. Y si yo le dejo el prompt al usuario, pues muy probablemente no va a ser el mejor prompt y el resultado va a ser mediocre. Entonces, ¿cómo podemos incorporar como esas herramientas de inteligencia artificial dentro de nuestra plataforma, pero a la misma vez ayudar a que el consumo de esas plataformas sea eficiente? Hay un dicho muy famoso en ingeniería que es garbage in, garbage out. Y lo mismo aplica para los LLMs, ¿no? Si yo doy un prompt mediocre, el resultado que me va a generar va a ser un resultado mediocre. Por un lado, tenemos una habilidad que tal vez hace 2 años ni siquiera era importante. Hacer prompts no era importante hace 2 años. Hay otra habilidad que es muy importante para nosotros y es determinar qué modelos sirven para resolver qué tipo de problemas. Entonces, no todo se resuelve con un LLM. No todo se resuelve con una solución generativa como GPT o Gemini o lo que sea. Hay problemas que se resuelven con otros tipos de modelos. Dentro de los modelos hay diferentes tipos de parámetros que puedes utilizar para obtener un mejor resultado. Tomar esas decisiones para nuestros usuarios y darles la mejor gama o variedad de opciones es importante. Y por eso justamente queremos traer una persona, o trajimos, porque ya la contratamos, una persona que haga esto. La mayoría de retos de inteligencia artificial parecen triviales y puede parecer trivial usar el API de ChatGPT y ya. Pero hay un montón de retos gigantes, especialmente cuando tú trabajas AI
con compañías más grandes. En la práctica, cuando tú vas a trabajar o implementar, por ejemplo, una integración con un LLM en una compañía grande, te mandan unos cuestionarios gigantes parecidos a los cuestionarios de seguridad que antes uno o que siempre uno tiene que llenar. Pero estos cuestionarios tienen unas peculiaridades asociadas a la AI que son súper interesantes. Por ejemplo, te preguntan, ¿cuál es tu mecanismo para evitar las alucinaciones en las consultas que hagan los usuarios? ¿Con qué mecanismos estás anonimizando la data antes de enviarle el modelo? Hay unos retos de arquitectura. Tú puedes tener el modelo en cloud, la data on-premise, pero enviar la data al modelo ya implica una brecha de seguridad y compliance en información. Llevar el modelo a la data muchas veces es más fácil. Entonces son un montón de problemas que hoy en día tenemos que atacar, que tal vez no eran problemas hace 2 años, y que a medida que las compañías se van volviendo más sofisticadas, pues van a pedir un mejor compliance en todos estos aspectos. Entonces, ese rol de Head of AI hace todas estas cosas que acabo, entre otras. Viene a resolver todo ese enjambre de problemas, y me quiero, antes de pasarle a Chris a la palabra, con 2 temas que son como, en el fondo terminan siendo culturales, porque ahora hablaste un poco del prompting, y el otro día estaba, por ejemplo, en una reunión con un amigo, y estaba escribiendo algo por una página web, y me dice, espera que se lo tiro a ChatGPT para que lo mejore, y le puso, ChatGPT mejorame esto, y le tiró el prompt, pero no le explicó nada, y le tiró casi lo mismo. Me dice, esto no sirve. Le digo, no, pero pará, dale un poco de contexto, porque la gente empezó a usarlo, ¿viste? Ahora es tan común que todos lo usan y lo tiran así como, dale, ayúdame a resolver un problema sin ningún tipo de información, y a veces falla. Y después, el segundo punto que tocaste me parece que es crucial, porque arrancó el 2023, inteligencia artificial como una nueva tecnología, todos probándolo desde casa, haciendo un prompt y escribíamos un post, o nos ayudaba a escribir una nota, pero ahora eso se empezó a llevar a las empresas y se llevó de por canales formales o también por colaboradores que empiezan a querer automatizar cosas, y ahí empieza a meterse. Yo trabajo en la industria bancaria, entonces imagínate lo que es empezar a pensar cómo metemos inteligencia artificial por compliance, por los riesgos que hay. Es un desafío enorme, así que particularmente no me gustaría estar en los zapatos del Head of AI, porque me imagino que tiene un desafío muy grande, pero se ve entretenido. 100%. Y tú dijiste algo muy importante, el contexto importa. Entonces, uno de nuestros casos de uso en AI más importantes, o el que más nos hace crecer, está relacionado con un copilot de marketing. Entonces nosotros podemos darle a las empresas y a los equipos de mercado y ventas una especie de copilot que los puede ayudar en generación de contenido, los puede ayudar en generación de contenido optimizado para SEO, campañas de correo outbound y bueno, un montón de cosas alrededor de generar contenido y potencia la generación de contenido para muchos de nuestros usuarios. Pero a mí me preguntan cuál es la diferencia entre usar Dapta para generación de contenido, por ejemplo, para hacer SEO programático para mi página web y posicionarlo mejor en Google, versus simplemente mi persona de contenido preguntándole a ChatGPT que nos genere algunos blogs o algunas páginas de contenido. Es una pregunta muy común y es muy válida. Y aquí es donde el verdadero reto de la inteligencia artificial comienza a salir a luz, y es la inteligencia artificial y los LLMs públicos comerciales que tenemos han sido entrenados con sets de data gigantes. El reto se vuelve cómo hago que ese LLM aprenda de mi información, de mi empresa, y me permita generar o me dé insights relacionados con lo que yo estoy haciendo. Ese contexto es nuestro reto más grande como Dapta, porque como Dapta es una plataforma de integraciones. Entonces, si yo estoy haciendo un copilot de marketing, Dapta se puede conectar con el CRM, que HubSpot, puede ser HubSpot o Salesforce o el que sea. Nos podemos conectar con una base de datos de producto de usuarios de la empresa. Nos podemos conectar con un bucket de almacenamiento donde estén PDFs de propuestas comerciales. Y en conjunto, esa información de ese contexto, si nosotros lo vectorizamos, lo llevamos a un embedding, a un espacio vectorial, y lo pasamos a un LLM como un contexto extendido, pues ese es un valor muy grande que una plataforma como Dapta le puede dar a un LLM como ChatGPT. Es ChatGPT, solo que le estás conectando todas tus fuentes de datos para generar unos outputs muchísimo mejores. Y volvemos al punto de garbage in, garbage out. Entre más contexto leemos, pues el resultado final va a ser mucho mejor. Ahora, eso tiene 1000 retos a los que nos enfrentamos todos los días, pero en esencia eso es lo que estamos tratando de hacer, y pues es un tema muy apasionante porque todavía queda muchísima historia por contar y por descubrir y por aprender en el espacio de inteligencia artificial generativa, y estamos muy contentos de estar en ese espacio en este momento explorando.
Es una nueva tendencia que obvio es nueva porque recién están saliendo como los productos, pero es algo que obvio se está trabajando desde hace muchos años y obvio que hay que tener mucho talento involucrado, ¿no? Justamente hablábamos de este Head of AI que estaban buscando y bueno, que ya encontraron y todos los retos que tiene. Y en distintas entrevistas, porque recuerda que tenemos un departamento de investigación también nosotros que está acá presente, hablas de conseguir el talento correcto. Imagino que trabajas con personas de diferentes países y que el modo de trabajo es bien digital. O sea, no creo o no veo otra cosa aparte de eso, porque has dicho que has hecho proyectos internacionales, clientes en Estados Unidos y demás. ¿Cómo mantienes a tu equipo enganchado con el proyecto, con ese feeling que tú tienes y que esos talentos que se suman tanto a Adapta o a Imagine Apps permanezcan? Pues es un reto muy grande que creo que tienen todas las empresas en el mundo en este momento. Yo no soy muy fan del trabajo remoto, pero trabajamos 100% remoto y seguiremos trabajando 100% remoto en el corto plazo. Yo creo que replicar como las conexiones y como el serendipity que se puede dar en los espacios presenciales es imposible en los espacios de trabajo remotos. Pero dicho eso, igual creo que es un esquema de trabajo que funciona muy bien en el 90% de los casos. Lo que nosotros hacemos es tratar de trabajar mucho desde la cultura de la empresa, buscando que todos los miembros del equipo estén enganchados con sus proyectos a partir de retarlos, resolver problemas interesantes, difíciles, atacar retos que puedan parecer imposibles para muchos, pero que para nosotros es nuestro día a día. El talento técnico se engancha mucho con los retos y nosotros tenemos unos retos muy grandes, especialmente en espacios de inteligencia artificial en este momento. Entonces, eso es una ventaja muy grande que tiene Dapta, porque pues es cool trabajar con inteligencia artificial y tenemos que trabajar con diferentes modelos y frameworks y plataformas y no sé, hay tecnologías interesantes que los developers quieren probar, pero que en sus roles del día a día tal vez no pueden hacer. Con nosotros pueden probar muchas de esas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, trabajar la cultura a base de texto es difícil, pero también es importante como la comunicación asincrónica. Entonces, para nosotros Slack es la base de todo. Ahí hablamos de absolutamente todo. Todas las discusiones ocurren a través de Slack. Tratamos de documentar todo en Slack como si fuera una base de conocimiento. En Notion tenemos nuestra guía de trabajo donde también documentamos procesos y todo lo que se ha relacionado con operaciones y bueno, formas de actuar en escenarios diversos, y tratamos de adaptar mucho los valores como a esa forma de trabajo remoto. Creo que la cultura se construye mucho a partir de demostrar los valores de la compañía en el día a día y en todas las acciones que uno haga, y eso se va contagiando. Entonces, pues no sé cómo retener el talento pero eso es lo que nosotros hacemos. Dentro de toda esta investigación que hicimos, Nico, estuvimos leyendo y estuvimos escuchando también algunas entrevistas donde hablan cómo en Dapta construyen productos y cómo hacer para que un producto escale. Pero yo soy de producto, nosotros somos gente de producto, saliendo un poco más del lado informático, quiero que nos cuentes cómo construyen productos en Dapta, cómo construyen, ¿sí?, las soluciones para sus clientes, cómo priorizan eso. Quiero meterme ahí un segundo en la mesa donde empiezan a dibujar, a pegar un post-it virtual, porque me dijiste que son 100% virtuales, pero cómo es esa mesa de trabajo de construcción de productos en la que deben tener un montón de cosas desafiantes para abordar. Un pilar grande de nuestra cultura es la experimentación, y esa experimentación no está atada, digamos, a un consenso. O sea, no es como que haya un comité, vamos a crear un nuevo producto. Creo que la forma en la que han pasado las cosas en Dapta, y no sé si sea por diseño, no es como que hayamos planeado que fuera así, pero lo que ha pasado es, alguien tiene una hipótesis, quiere probarla, tenemos una gran ventaja y es que prácticamente todo nuestro equipo es muy técnico. Entonces tenemos las herramientas para salir y probar y construir cosas. Les decía que nuestro caso de uso más importante en este momento es generación de contenido para SEO con AI. Eso fue un experimento de nuestro CRO, de Chief Revenue Officer Felipe, que uno diría, pues un Chief Revenue Officer pues no tiene ni idea de programar. Nosotros tenemos la fortuna de que tenemos un equipo muy técnico, y Felipe siempre dice que no es técnico, pero es súper técnico y puede hablarte de AI, de embeddings y transformers, LLMs, con cualquier genio de programación. Entonces, un ejemplo muy concreto, yo no diría que eso es un producto, es simplemente un caso de uso dentro de nuestro producto, pero ese caso de uso nació de un experimento. Vimos que algunos clientes estaban usando esto, habían construido estas integraciones, y el experimento fue: ¿qué pasa si creamos un flujo estándar de este caso de uso?
y lo intentamos vender a más personas. Entonces el equipo de Felipe creó ese experimento solos. Ni siquiera lo hicieron usando Dapta, lo hicimos con Typeform y los landing pages de HubSpot y Webflow. Y comenzamos a promocionarlo en redes sociales, en TikTok, en todas partes, LinkedIn. Comenzó a llegar gente y nos dimos cuenta que ese experimento comenzó a ganar tracción. La gente estaba interesada por este caso de uso. Comenzamos a adquirir usuarios. La primera semana, creo que el primer día conseguimos como 6 clientes pagos nuevos. La semana pasada habíamos conseguido el mismo número de clientes pagos que en un día ese día. Entonces vimos el experimento está funcionando, presionamos, comenzamos a llevar más gente y ya cuando vimos que el experimento realmente sí funcionaba y se podía llevar a más personas, ahí sí decidimos llevar eso al producto core y generar esa plantilla dentro de la plataforma y hacer un flujo de experiencia de usuario que permitiera a un usuario crear su contenido dentro de la plataforma. Ahorita estamos haciendo otros experimentos, entonces creo que es como una iteración constante de experimentación y saber que un experimento puede nacer de cualquier persona. El último experimento que estaba haciendo el equipo estaba relacionado con algo similar, pero con generación de posts para LinkedIn. Y lo hizo el equipo comercial también, como bueno, ¿qué pasa si hacemos lo mismo pero en LinkedIn? Capturamos leads, capturamos usuarios pagos y ahora toca evaluar si lo queremos llevar a producto o no. Creo que esa es la parte más importante, ¿no? Decidir en qué momento lo llevamos a un producto de verdad, o puede seguir así como está, o le damos de baja. Me quiero quedar con algo súper interesante, porque justo ayer estaba hablando con un amigo, estamos hablando sobre Open Banking, ¿no? Y Open Banking en general llega al mercado y en realidad muchas empresas se enfocan en construir las APIs del Open Banking, pero no justo hablamos de lo que acabaste de decir vos, de los casos de uso. Cómo los nuevos modelos de negocio que empiezan a llegar, ¿sí? A través de la apificación, por ejemplo, de esto Open Banking, empiezan a reconfigurar la forma en que construimos productos. Porque en Open Banking, por ejemplo, las APIs en algún momento van a ser reguladas y todos los bancos van a tener las mismas APIs. Entonces, el negocio no está en construir APIs, sino está en encontrar nuevos casos de uso sobre esas APIs que te diferencien del resto. Cuando lo decías, hablabas de los casos de uso que ustedes experimentan sobre una tecnología que tienen, me hizo enseguida acordar de eso y creo que también es una nueva forma que nos va a empezar a desafiar a los que construimos productos. Olvidémonos de la tecnología. En algún momento la tecnología, por ejemplo, en Open Finance, va a ser algo regulatorio, todos lo van a tener. El tema es cómo pensamos de cara a los usuarios, a los problemas que tienen, cómo construimos nuevos casos de uso. Así que justo me conecté de eso, por eso quería agregar este comentario. Total, de acuerdo. Creo que nosotros tenemos una capa extra de complejidad y es que somos un producto horizontal, 100% horizontal. Entonces, nosotros tenemos usuarios en fintechs, bancos, aseguradoras. En el otro espectro tenemos retailers, empresas de food service, restaurantes, abogados, contadores, startups, empresas de energía. Cuando uno es una compañía horizontal, es imposible crecer sin los casos de uso. Y digo, o sea, lo afirmo, digamos, con tanta seguridad, porque tú miras la historia de cualquier plataforma exitosa que haya sido horizontal y siempre han arrancado por un nicho, saltan a otro nicho, saltan a otro nicho y poco a poco van comiéndose otros espacios. Si uno mira, por ejemplo, Retool, que es un SaaS bastante popular que muchas compañías usan, empezaron con startups de Y Combinator. Luego uno mira compañías como Airtable, que encontraron un nicho muy interesante al principio de sus carreras en personas que querían reemplazar sus Excels y luego encontraron como todo el espacio de inversionistas, VCs, abogados. Creo que sin los casos de uso para compañías que son tan horizontales como nosotros, no hay crecimiento. Y nosotros lo vimos mucho el año pasado. Gran parte del año pasado tuvimos un crecimiento modesto que a la larga, pues ni siquiera de crecimiento nos manteníamos. Cuando comenzamos a tener casos de uso muy diferenciados, fáciles de entender y fáciles de replicar, todo se resuelve porque no es solo la parte comercial. No solo lo vendo más fácil, sino lo opero más fácil. La experiencia de usuario la puedo estandarizar mucho mejor y puedo maximizar el valor que le puedo dar a un usuario a partir de esa experiencia de usuario súper estándar. Entonces, para nosotros los casos de uso son demasiado importantes y también no sobrecargarnos de casos de uso. Y hemos probado muchos que no han funcionado. Probamos casos de uso de integraciones con CRM, integraciones con ERPs. Integraciones con ERPs sigue siendo un caso que nos parece interesante, pero es muy difícil de operar porque cada ERP es diferente, cada ERP tiene tablas diferentes, columnas diferentes, 1000 cosas diferentes. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Queremos hacerlo en este momento? No. Entonces también depende del stage en el que estás y cómo quieres crecer. Me gusta lo que acaban de decir ya, porque estás hablando hace un momento sobre la experimentación que tuvieron y que cómo le acertaron, y ahora estás hablando un poco de estos casos y de cosas que quisieras hacer y no quisieras hacer. Pero cuéntanos, ¿de qué has aprendido más? Hay un dicho que muchos en el albur decimos, ¿no? Como, oye, se aprende siempre de los errores.
¿Será cierto, en tu caso, has aprendido más de los aciertos o de las fallas en este camino de emprendimiento que tienes? Y si, bueno, hay alguna anécdota que nos puedas compartir también, ¿no? No sé si aprendo más de los errores o de los aciertos, creo que se aprende de ambos. Hace poco, esta semana, justo, un chico del equipo me decía, ¿por qué no estamos probando más casos de uso? Deberíamos probar muchos más casos de uso al mismo tiempo, deberíamos sacar 20 casos de uso al mismo tiempo. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué crees eso? Me dice, no, pues nos está yendo muy bien con este caso de uso de contenido, nos está yendo muy bien con estos otros casos de uso con LinkedIn, con generación de correos outbound en frío, sigamos probando con 20 más. Mi respuesta fue, pues llegar a este caso de uso, ¿cuánta plata nos costó? ¿Cuánto dinero invertimos en experimentos fallidos para llegar a este caso? No es tan fácil de simplemente tirar al aire y encontramos el caso. En algunos casos sí, puede ser que algunas compañías no le hayan dado tantas vueltas, pero en nuestro caso llegar a un caso completamente replicable, escalable, que todo el mundo entiende, que se vende en una llamada, que tiene churn, nosotros tenemos ahorita churn neto negativo, o sea, no solo no perdemos clientes, sino todos crecen en consumo. Llegar a eso cuesta y es muy difícil, entonces creo que se aprende de todo. Lo importante también es capitalizar en esos aprendizajes. Y Nico, vos estás participando del primer episodio de la tercera temporada y esta tercera temporada tiene una nueva sección, que es la famosa pregunta de la producción. Así que para eso te suma Ivana, ¿sí? Nuestro integrante femenino que hace toda la magia detrás de escena. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar el espacio para que te haga la pregunta picante de la entrevista. Bueno, ni tan picante. Oye, Nico, te escucho hablar y creo que has hecho un montón de cosas. Has emprendido más de una vez, has sido comentarista deportivo empírico, tienes colaboradores en distintos países. Entiendo que, por lo que también investigamos, que te mudaste de país, de Colombia, también como intentando entrar mejor en el mercado de Estados Unidos. Ahorita dijiste, no me puedo quedar en una sola cosa. Entonces, ¿qué le falta alcanzar a Nicolás o qué desafío se le viene? Bueno, yo como persona sí me tengo que quedar en una cosa. Como organización y como empresa no nos podemos quedar en un solo caso de uso. Ahora, nosotros solo hacemos una cosa, que es hacer integraciones. Tenemos varios productos, pero si tenemos múltiples ICPs, o sea, es multicaso de uso, multiindustria, multi-equipo. Para mí personalmente, ¿qué viene? Seguir haciendo software. Trato de no pienso mucho en un resultado final. Estoy en un camino de VC y al haber levantado capital con Dapta, pues el resultado inevitable que vamos a lograr en los próximos años es construir una compañía muy grande, global, que pueda competir con las mejores empresas de software del mundo. Eso va a tomar tiempo. Hay que pensar incluso en algunos casos en décadas. Entonces, ¿qué viene? Pues seguir construyendo esta compañía. El primer milestone que tenemos es alcanzar break-even, seguir aumentando nuestro revenue y en últimas crecer para ser una compañía de varios billones de dólares y generar un retorno sobre la inversión que están poniendo tanto nuestros VCs como nosotros en tiempo y costo de oportunidad. En eso me enfoco, eso es lo que viene. Después ya tendremos que ver qué más hacer, pero me disfruto mucho el construir software todos los días. Cada caso de uso en el que trabajamos es increíble. Estamos aprendiendo demasiado sobre temas como inteligencia artificial, modelos, LLMs, infraestructura de AI, etc. Entonces me lo disfruto mucho. Mientras hablaba, se me vino otra pregunta. Esto no está dentro del guión, por así decirlo. Te lo tengo que preguntar. ¿Qué tan distinto es tu sombrero de informático a tu sombrero cuando estás construyendo el producto? ¿O se interlazan entre ellos? Claro que se interlazan y me parece fundamental que se interlacen porque conozco muy pocas compañías de software puro donde el equipo no sea altamente técnico. Todo el equipo, prácticamente todo el C-level, los fundadores y de los fundadores el management, que son muy pocos yo no conozco ninguna compañía de software puro que no tenga un equipo que sea altamente técnico. Creo que eso no es algo que no es tech-enabled, entonces para mí sí es muy importante que todo nuestro equipo sea altamente técnico y que la parte de, como tú lo decías, como esa parte de ingeniería, de informática, esté muy alineada con la parte de producto. En últimas, yo soy el product manager de la compañía. Nosotros no tenemos product manager, soy yo. Y hacer el puente entre el mercado, la tecnología y alinear a todo el equipo alrededor de eso, creo que es
como mi cuarta función importante como CEO. Nico, ya llegamos al final, se nos pasó volando. ¿Qué te gustaría decirle a todos los que están del otro lado y que nos están escuchando en LATAM? Me preguntaban sobre los aprendizajes. Yo creo que el aprendizaje más grande que he tenido después de construir un par de compañías es no hay límite a los sueños o a los objetivos que uno se pueda poner. Cuando yo empecé mi carrera tenía objetivos y sueños muy modestos que poco a poco he ido rompiendo como el techo de cristal de cada uno de esos objetivos. Y solo hasta hace muy poco, creo que también alineado con el tiempo que llevo en Estados Unidos, he comenzado a pensar mucho más grande, a tener objetivos mucho más grandes y a tomar riesgos más grandes para lograrlos. Entonces, creo que en la TAM, por lo general, soñamos no tan grande, sin razón, no sé por qué, o soy yo, me pasa mucho a mí. Entonces la invitación sería soñar más grande. Tenemos el talento, tenemos los casos de éxito, tenemos mentores en el ecosistema, tenemos contenido como este podcast donde podemos aprender y cumplir esos sueños y esas metas tan grandes como nos las imaginemos. Entonces hay que soñar más grande y a nuestra región le conviene que más personas sueñen más grande. Gracias por la conversación, fue un placer conocerte, conversar con vos. Y para los que están del otro lado, nada, si me spoileó el cierre, Nico, soñemos en grande, anímense a emprender. Es decir, yo cuando tenía 13 años, Nico ya estaba programando, yo posiblemente estaba jugando a la PlayStation, ¿sí? Pero cada uno con su carrera igual se anima a soñar y a crecer y a tener desafíos. Y Nico, una vez más, es un fiel reflejo de lo que nosotros tratamos de transmitir acá en Hackeando Productos. Que hay muchísimo talento en la TAM, que la rompe, que compite a nivel mundial, ¿sí? Y que arrancan de muy jóvenes. Así que los invito a que, como Nico lo hizo, se animen a emprender y a soñar en grande. Y para toda la audiencia, recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en Spotify y nos vemos en un próximo episodio de Hackeando Productos.